de Riobamba. Estoy pues invitado a esta nueva corte ya para ser docente de este curso de alta especialización en ginecología y obstetricia. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, sobre todo dar las pautas de la importancia de la ecografía tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, y vamos a tocar cosas sumamente importantes que quiero que estén muy atentos. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Parece. Listo. Bueno, vamos a empezar. Este tema se llama screening ecográfico del primer trimestre. ¿Sí? Listo. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Como introducción podemos decir que cada mujer tiene un riesgo de que su feto tenga un defecto cromosómico. El riesgo a priori depende sobre todo de factores como la edad materna y la edad gestacional. Les ruego por favor que vayan apagando los micrófonos durante la clase para que no interrumpir, por favor. ¿Sí? Como les decía, cada mujer tiene un riesgo de que su feto tenga un defecto cromosómico, y este riesgo depende obviamente de la edad materna y la edad gestacional. ¿Sí? El riesgo individual de la paciente se debe calcular, ¿no es cierto?, de acuerdo a estos factores de riesgo, sumado a la ecografía diagnóstica del primer trimestre, ¿no es cierto?, que se llama el screening ecográfico del primer trimestre, que ahí tenemos unas pautas que vamos a abordar en este primer tema, sumado a factores de riesgo, dámese la edad, ¿no es cierto?, el asunto de la paridad, y también pues tenemos factores, ahorita podemos hablar del screening o de la bioquímica sérica, ¿no? Dentro de las cromosomopatías más frecuentes podemos hablar de la trisomía 21, que fue descrito en el año de 1866 por Down, en donde describe principalmente por el aumento de la piel y la ausencia, ¿no es cierto?, del hueso nasal. Esta anomalía fue descrita, como habíamos mencionado ya, sus características en el año de 1959. Es una de las trisomías más frecuentes y su prevalencia es 1 por cada 100, por cada 740 nacidos vivos. Este dato es del año de 1974. Para el año de 1997 la prevalencia es de 1 por cada 540. En los años, pues ustedes ven que se ha descrito, ¿no?, muchas de estas características. Es uno de los signos más promocionados o más frecuentes, digamos así. Y los individuos, pues, o estas características ya se pueden ver desde la ecografía del primer trimestre, dado a un aumento de la translucencia nucal. La trisomía 18, que es el síndrome de Edward, su prevalencia es de 1 por cada 6.500, y la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, 1 por cada 12.500. ¿Sí? Como ustedes ven, la más prevalente viene siendo el síndrome de Down. El riesgo de una trisomía 21 aumenta con la edad materna, disminuye con la edad gestacional, porque el 30% de los fetos que han sido afectados mueren entre la semana 12 a 40, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la gráfica, ¿sí? Tenemos aquí la trisomía 21, ¿sí? Y esta sigue incrementando según la edad materna, pero es mayor, perdón, comparada con la trisomía 13 y con la trisomía 18, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Sí, ahorita estamos cargando la segunda parte de la exposición. Sí.
Como les decía también, el riesgo de la trisomía 18 y 13 aumenta con la edad materna y disminuye con la edad gestacional, debido a que la tasa de muerte está entre las 2 y 40 semanas es del 80%, es decir, es altísima, ¿no? Nuevamente nos remitimos a la gráfica, ¿sí? En donde vemos que principalmente vamos a tener individuos que tengan una mayor sobrevida en el caso de una trisomía 21, no así comparada con la trisomía 13 y la trisomía 18. Ahora, ¿qué parámetros se debe valorar en la translucencia nucal? ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué es la translucencia nucal? Vamos a definirlo desde ahí. Es una representación ecográfica de una colección de líquido bajo la piel de la nuca del feto que es visible en el primer trimestre, ¿sí? En el segundo trimestre normalmente se resuelve, ¿sí? Y puede progresar en algunos casos a edema nucal o higromas quísticos con o sin un hidros generalizado. Realmente ya cuando tenemos un hidros generalizado, estos fetos, estos productos terminan, pues, terminan perdiéndose. La incidencia de cromosomopatías y otras anomalías en relación con el tamaño es más con la apariencia de la translucencia nucal, ¿sí? Miren, ¿qué requisitos se necesita para la medición de la translucencia nucal? Primeramente, que la longitud coronilla-rabadilla sea de 45 a 84. Si es menor a esta o si es mayor, no se pueden valorar estos datos importantes. Es importantísimo, sobre todo, la diferenciación de el admios con la translucencia nucal, debido a que esto puede traer, pues, a errores, ¿no? Como ustedes pueden ver en el dibujo que tiene a mano derecha, ¿sí? El bebé está perfilado, no está ni en hiperflexión o hiperextensión, se llama, ¿sí? Se pueden ver aquí dos estructuras anecoicas, ¿sí? A nivel de la translucencia nucal, y acá abajito es algo muy parecido, pero en este caso es el admius, ¿sí? Muchas personas pueden confundirlos o pueden ustedes recibir ecografías, ¿sí? En donde la medición es inadecuada. ¿Qué trae como consecuencia esto? Primeramente, la preocupación de la madre, ¿sí? Al saber que su bebé puede tener un síndrome de Down, ¿sí? Lo que hay que hacer es tratar esto con la mayor delicadeza posible, ¿sí? Explicarle que sí tenemos una posibilidad, pero que existen exámenes complementarios, entre ellos, pues, un estudio de una biopsia de vellosidades coriónicas que se debería realizar a las 16, 17 semanas, en donde primeramente el feto es mucho más grande, tenemos mayor cantidad de líquido y la tasa de aborto, pues, posterior al procedimiento, porque es un procedimiento invasivo, es menor, ¿sí? La edad óptima de gestacional de realizar este examen o la medición de translucencia nucal es de las 11 semanas a las 13 semanas con 6 días. ¿Por qué razón debemos realizar este estudio entre las 11 y las 13 semanas con 6 días? Las razones son las siguientes. ¿Por qué elegir desde las 11 semanas? Primeramente porque muchas anomalías mayores pueden ser diagnosticadas, ¿sí? En esta ecografía a partir de las 11 semanas. Antes de esta semana se puede observar, pues, deficiencias transversales de las extremidades, ¿sí? ¿Y por qué hasta las 13 semanas con 6? Primeramente porque nos permitiría proporcionarle una opción hasta cierto punto comunicarle para que la paciente decida un aborto en el primer trimestre o en el segundo trimestre. Estamos de acuerdo o tenemos conocimiento que a nivel de nuestro país realmente no está permitido, pues, el aborto en ciertas circunstancias. Un caso que tuve yo realmente es de una paciente que tuvo un hidroma quístico, no sabía que estaba embarazada, se le hizo una ecografía a las 12 semanas y tenía un hidroma quístico franco realmente, ¿no? Eh, Esta paciente, pues, optó por realizarse un aborto, ¿sí? Pero
con o sin aborto, sabíamos que esa paciente, ese bebé o ese producto estaba destinado a ovitarse, a perderse, ¿no? La incidencia de la translucencia nucal aumentada en los fetos anormales decrece tras las 13 semanas. Las posibilidades, dice, de obtener, ¿sí?, esta medida van disminuyendo según el feto adopta, ¿no es cierto?, otra posición, ¿sí? Ustedes van a ver más adelante que tenemos como un rango, ¿no es cierto?, de referencia, es decir, que hasta referencia que nos permite determinar si es que esta translucencia que nos reporta el imagenólogo está dentro de parámetros normales o es inadecuada. Pero también tenemos que tomar en consideración que los reportes que nos van a venir vienen en percentiles, ¿sí? El grosor de la translucencia nucal aumentada con la edad gestacional va a aumentar con la edad gestacional por la importancia de su grosor, ¿sí?, está en relación con la longitud del feto. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración y más adelante les voy a mostrar una tabla en donde hay una diferencia. Gracias. Por favor. ¿Nos pueden apagar el micrófono, por favor? Tengo un micrófono. Epa. Gracias. Bueno, como les decía, una medición normal, sí, de las 11 semanas puede ser hasta 2 milímetros. Y una medición normal de las 13 semanas con 6 días puede ser hasta 2.8 milímetros. Miren cómo va variando de acuerdo a la edad gestacional, es lo que les decía acá, ¿sí? Y como el límite inferior de la translucencia puede ser hasta 3 milímetros, pero realmente, como ustedes ven, hasta 11 semanas 2 milímetros, ¿sí? Y hasta las 13 semanas con 6 días, 2.8. Más allá de eso, pues acá, como ustedes ven, les presento esta tabla, ¿sí? Acá hablamos ya de percentiles, hablamos de un percentil 1, percentil 95, y como ustedes pueden ver, de acuerdo a la longitud coronilla-rabadilla, va variando. Sí, no es lo mismo que usted tengamos un producto con un LSN de 50 milímetros, en donde su percentil 90 sería de 1.85, ¿sí? O 2.05, ¿ya? Que tengamos un producto con un LSN de 45 y lo normal hasta el percentil 95 sería ¿de qué? De 1.88. Esto es sumamente importante al momento de tomar una decisión con respecto a decirle a una paciente si su bebé tiene o no un factor de riesgo o estamos sospechando de la posibilidad de una trisomía 21, 13 o 18. Alrededor del 75% de los fetos con trisomía 21 tienen aumentado el grosor de la translucencia nucal y entre el 60 y el 70% carece de hueso nasal. El hueso nasal es otro de los parámetros que a nosotros nos va a permitir determinar si estamos frente o no a un bebé con una trisomía. ¿Sí? Como ustedes pueden ver acá en el dibujo, ¿sí? A su lado derecho, a su mano derecha, pues tenemos un screening ecográfico normal en donde está la presencia de hueso nasal, la translucencia nucal está dentro de parámetros normales, sí se lo puede ver, y la medida también, cómo está tomado, los caliper, como ustedes pueden ver, están dentro, ¿no es cierto?, de la imagen de la translucencia nucal, nunca fuera, porque esto puede traer inclusive errores. En cambio, en la imagen que ustedes ven en el lado izquierdo, se ve solo la piel, ¿sí? No se ve hueso nasal y la translucencia nucal es amplia, ¿sí? Aquí podemos ver ya en este dibujo, a su lado derecho, ¿sí? Las flechas están mostrando solo la piel, ausencia de hueso nasal, y tenemos también una translucencia nucal amplia, ¿no? Y miren, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo ya se ve en vivo, digamos, ¿no? Para la redundancia, el asunto de la translucencia nucal como tal, ¿sí?
Miren, aquí les muestro, este es un caso mío, ¿sí? De un higroma quístico, ¿no es cierto? De un higroma quístico, ¿no? Que ustedes pueden ver. Por favor, ayúdenme apagando los micrófonos. Si nos pueden ayudar apagando el micrófono, nos agradecería un montón. Vamos a ver. A ver. Dame un segundo. Que nos salimos un poco de la clase. Deme un segundo. Me salí de la clase. Sí, hay una interferencia por ahí. Sí, ahí estamos perfectamente. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, este fue un caso que tuvimos en el hospital del seguro. Si una paciente que tenía 38 años, ¿sí? Estaba en su segunda gesta, tenía justo ya una edad gestacional de 12 semanas, vino su ecografía ya del screening del primer trimestre, y bueno, hallamos esto, ¿no? Aquí se puede ver la imagen ya en 4D del higroma quístico, ¿sí? La imagen en 2D. Miren cómo existe, ¿no es cierto?, un aumento de la translucencia nucal, ¿sí? ¿Cuál debe ser la imagen adecuada o la forma de la toma adecuada, ¿sí? Como ustedes ven aquí, a diario ustedes van a recibir ecografías de esto, ¿sí? En su consulta privada, en la atención de primer nivel, ¿sí? Y las imágenes, es frecuente que los pacientes traigan las ecografías. Pero ¿cómo saber si están frente, ¿no es cierto?, a un estudio bien hecho o no? ¿Sí? La primera imagen corresponde a la imagen, valga la redundancia, ¿no?, que debe ser vista por todos nosotros. La imagen adecuada e ideal para realizar la toma de la translucencia nucal, para visualizar lo que es hueso nasal, y aquí también podemos ver paladar, el paladar duro, ¿sí? Desde esta edad gestacional nos podemos ya determinar hasta cierto punto si estamos frente a un paladar hendido, ¿sí? Miren acá en la imagen 2, ¿sí? Está completamente desenfocado, no mantiene, ¿no es cierto?, la hiperflexión, nada por él, está extendido, ¿sí? Está girado el bebé, ¿sí? Y en la imagen 3 hay una hiperextensión, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos imágenes, tanto la 2 o la 3, nos sirve, ¿no es cierto?, para evaluar la translucencia nucal o el asunto del hueso nasal como tal, ¿sí? El grosor de la translucencia nucal en fetos euploides aumenta, como habíamos mencionado anteriormente, con la longitud cráneo-caudal. Y en un 75-80%, los fetos que tienen una trisomía 21, ¿sí?, va a estar por encima del percentil 95, que es el rango de normalidad. Sí, en las diapositivas anteriores les presentaba, ¿no es cierto?, una tabla que nos indicaba, ¿no es cierto?, de acuerdo a los percentiles y de acuerdo a la edad gestacional, hasta qué medida va a ser aceptada, ¿sí? Si tenemos, ¿no es cierto?, como les decía anteriormente, una translucencia nucal que sobrepasa el percentil 95, esto nos va a hacer sospechar principalmente en que estamos frente, ¿no es cierto?, a la posibilidad de un bebé con síndrome de Down, o mejor dicho, en términos generales podríamos hablar de una trisomía, ya sea 13, 21, 18.
En los fetos con trisomía 21, pues no hay relación entre el grosor de la translucencia con la edad materna, eso hay que tomar en consideración, y la edad materna se puede combinar, ¿no es cierto?, con la translucencia nucal para proporcionar un screening eficaz de defectos cromosómicos en el primer trimestre. Mucho ojo, ¿sí? No es que la translucencia nucal, porque está por encima del percentil 95, es solo, nos va a permitir y hacer un diagnóstico como tal. ¿Sí? Nos hace sospechar que es diferente, pero debemos sumar todos los factores, o mejor dicho, todo lo que tenemos a disposición. Entre ellos vamos a hablar de el screening bioquímico, más adelante vamos a topar ciertos puntos, y el resto de parámetros, ¿sí?, ecográficos, ¿sí? Uno no nos sirve, uno solo no nos sirve para diagnosticar de trisomía 21. E inclusive, ¿sí?, se necesita complementar con otros estudios. Y esto hay que ser muy claros con la paciente, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Miren, esto es un dato sumamente importante. Quizá no lo tomamos en consideración, pero miren, en los embarazos normales la frecuencia cardíaca aumenta desde 110 latidos a las 5 semanas a 170 latidos, ¿sí?, a las 10 semanas. Luego va a decrecer gradualmente, ¿sí? Y al resto de las 150, y eso de las 14 semanas, pues ya vamos a tener 150 latidos. Miren cómo va de a poco, ¿no es cierto?, va incrementándose. Y ahí tenemos una tabla en donde, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, ya. Ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esta, abajo tenemos la edad gestacional. Como habíamos mencionado, 5 semanas, 110 latidos, a las 10 semanas, 170, y finalmente entramos a las 14 semanas con una frecuencia dentro ya de lo normal, como conocemos en fetos ya a término. Miren, aquí se hace una relación en la siguiente tabla, ¿sí?, de la patología trisomía 21, 18 y 13. Miren, en la trisomía 21, la frecuencia cardíaca está levemente aumentada sobre el percentil 95 y está presente este hallazgo en el 15% de los casos. La trisomía 18 está levemente disminuida y bajo el percentil 5. Esto se presenta en el 15% de los casos, y la trisomía 13 se incrementa sustancialmente sobre el percentil 9 y está presente, miren, en el 85% de los casos. Este dato es fundamental para determinar si estamos frente a una trisomía 21, ¿sí?, 18 o 13. Porque si vemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, sabemos que este dato va a ser trascendental y nos inclinaríamos más por una trisomía 13. Por favor, ayúdenos apagando ese micrófono. Si nos ayudan, por favor, para continuar la clase. Gracias. Por favor, ¿nos pueden ayudar? Por favor, les ruego que nos ayuden. Gracias. Sí. Como les decía, existe, ¿no es cierto?, menos impacto en la detección de la trisomía 20, 21 y 18. ¿Sí? Miren aquí, la frecuencia cardíaca, sumado al estudio bioquímico y a la ecografía, mejora definitivamente la detección de la trisomía 13. ¿Sí? Ajá, sí. Es lo que les decía, ¿no?, al principio, que en un solo hallazgo ecográfico
no puede realmente hacer o determinar un diagnóstico, ¿no? Sí, siempre va a ser el conjunto de todo lo que tenemos disponibles. Es por eso que aquí les presento, ¿no? Y les digo, no, ecografía es uno de los parámetros sumado a la frecuencia cardíaca y al estudio bioquímico. Entonces, dado esto, se mejora ostensiblemente la detección de la trisomía 13. Hablan de nuevos marcadores ecográficos, sobre todo hablamos del hueso nasal, ángulo facial, el ductus venoso, ¿sí? Que sobre todo va a ser trascendental en los defectos cromosómicos, defectos cardíacos mayores, e inclusive en los, se hacen en los bebés ya más grandes, en los productos más grandes, como parte de las pruebas de bienestar fetal. ¿Sí? Dentro de las pruebas de bienestar fetal hablamos de Doppler, perfil biofísico, y el ductus, que está siendo un parámetro importante junto con el istmo aórtico, ¿sí? Para determinar la terminación o no de un embarazo, sobre todo cuando estamos frente a un pretérmino. ¿Sí? El flujo tricluspidio, que tiene que ver sobre todo con, está presente en defectos cromosómicos, defectos cardíacos mayores. ¿Sí? Miren, les presento este algoritmo. ¿Sí? Pacientes de alto riesgo, es decir, que tienen una posibilidad mayor o igual bueno, la posibilidad o el riesgo es 1 en 50, ¿sí? Que corresponde a 1.5% de la población, ¿sí? Y en los cuales se puede presentar el 85% de trisomías, debe ir para biopsia de vellosidades coriónicas, ¿sí? Aquellas pacientes consideradas de riesgo intermedio, es decir, 1 en 50 o en 1 en 1000, que corresponde al 15% de la población, ¿sí? Hablábamos de 14% de trisomías, la posibilidad del 14% de una trisomía 21, se debe realizar los valores o valorar los nuevos marcadores, es decir, hablamos de hueso nasal, ductus venoso, ¿sí? Flujo tricuspidio, como habíamos visto, ¿sí? Y si el riesgo es mayor de 1 en 100, va para vellosidades, la biopsia de vellosidades coriónicas. Si concluimos que posterior a realizar estos exámenes el riesgo es menor de 1 en 100, pues tenemos que realizar la ecografía desde las 18 semanas hasta la semana 24, de preferencia semana 21-22, en donde ya tenemos el eco denominado de detalle anatómico, ¿sí? Si tenemos de bajo riesgo, es decir, menos de 1, ¿sí? Si es menor a 1, entonces tenemos que tranquilamente esperar con esa paciente a realizarle la ecografía ya del segundo trimestre como tal. ¿Ya? Hablemos acerca de la ausencia de hueso nasal y está considerado dentro de los nuevos parámetros o dentro de los nuevos marcadores, ¿no es cierto? En los fetos con trisomía 21 se encuentra aumentado la hialuronidasa, perdón. Esto provoca un retraso o un defecto en la osificación de los huesos nasales. Esta es la explicación por la cual en los fetos de trisomía 21 ¿sí? No presentan hueso nasal. Hablemos del flujo del ductus venoso. ¿Sí? Primeramente definamos qué es el ductus venoso y es un shunt vascular, ¿no es cierto?, que proyecta un shed vascular de sangre oxigenada a alta velocidad desde la vena umbilical hasta la vena cava inferior y de ahí al foramen oval. ¿Sí? El foramen oval, ubicado a nivel de lo que es cavidades auriculares, que permite la comunicación en la vía intrauterina, ¿no? Miren aquí, en esta gráfica. Tenemos acá en la parte derecha superior de su pantalla, tenemos el flujo o el flujo del ductus venoso normal, en donde tenemos una onda, ¿sí? S, que es la sístole, la D, que corresponde a la diástole, y la A, que corresponde a la contracción atrial. Esta onda es fundamental, ya que, como vamos a ver, si encontramos una onda en las ecografías que nos presentan,
que con un flujo inverso, esto nos hace sospechar que probablemente estamos frente a un síndrome de Down o una trisomía en términos generales. Bien, entre las 11 semanas y 13, la onda A es anormal o es reversa y se puede observar en el 3% de los fetos cromosómicamente normales, es decir, euploides, ¿sí? Y el 65% de fetos con trisomía 21 van a presentar una onda inversa, ¿no? Una onda inversa A, refiriéndose a esta onda, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos a la sístole, que es la onda S, tenemos a la diástole, onda D, y tenemos a la contracción atrial, que es la onda A. Esta onda, como les decía anteriormente, puede presentarse, como dice ahí, en el 65% de los fetos con un flujo inverso, como pueden observar en el gráfico de la parte inferior, ¿sí? Esto es muy importante. No se olviden que puede existir un 3% de fetos cromosómicamente normales que puede presentar esta onda. Por eso volvemos a recalcar que un solo parámetro no puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Aquí presentamos lo que respecta al flujo tricuspidio, ¿sí? En donde, como ustedes ven, es un flujo sanguíneo que va a través de la válvula tricuspidia y que produce una onda normal o anormal de regurgitación, y que eso de las 11 a 13 semanas pues vamos a encontrar una onda normal en el 1% de los fetos cromosómicamente normales, y el 55% de los fetos, ¿no?, que tienen trisomía 21 van a presentar este flujo anormal. Como ustedes pueden ver, tenemos un flujo tricuspidio normal en la parte superior, y en la parte inferior pues ahí hablamos de una regurgitación tricuspidia, ¿sí? La mayoría de los fetos que tienen estas ondas o que presentan estas ondas, ¿sí?, por lo general, ¿sí?, van a presentar resultados favorables en el transcurso de sus embarazos o el transcurso de sus, según vaya avanzando su embarazo, ¿no?, la madre. Hablemos algo o cosas muy puntuales, ¿sí?, acerca de bioquímica sérica. Sí, como les decía, si hablamos de edad gestacional, edad materna, hallazgos o parámetros de la ecografía del primer trimestre, también tenemos que ver o hablar, ¿sí?, hablar acerca de la bioquímica sérica. Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Ok. Ujú. Nos estamos volviendo a cargar, ¿sí? Listo. Bueno, exactamente. Bueno, entonces nos quedamos en la parte en donde íbamos ya a topar el tema de la bioquímica sérica, que es uno de los parámetros pues, que nos permiten igual tomar o seguir, ¿no es cierto?, eh, tomando pues, argumentos para determinar si estamos frente o no a un feto con una trisomía, ¿no? Las trisomías se asocian con alteraciones de las concentraciones del suero materno, sobre todo pues, de productos fetoplacentarios. Entre ellos, pues, dentro de los screening del primer trimestre consta la combinación, ¿no es cierto?, de la edad materna, la translucencia nucal, la frecuencia cardíaca, la beta-HCG libre, el PAPA, ¿sí?, que detectan, ¿no es cierto?, juntos, miren, juntos, todos estos parámetros detectan un 90% de los embarazos con trisomía 21 y tiene una tasa de falsos positivos del 3%. Sí, realmente es baja, ¿no?, sumado todos los parámetros. En el segundo trimestre, pues, nuevamente está la edad materna y la combinación, pues, de la beta-HCG total o libre, la alfa-fetoproteína, la UE3 e inhibina A, que pueden identificar juntos, es decir, en conjunto, ¿no?, el 56 al 71% de los embarazos con trisomía 21, ¿sí?, y una tasa de falsos positivos, pues, del 5%, ¿sí? En los embarazos con trisomía 21, pues vemos que la beta-HCG libre en suero materno es el doble que en los embarazos cromosómicamente normales. He ahí la importancia de sumar, ¿no es cierto?, estas pruebas en suero materno, ¿sí?, ya a los hallazgos ecográficos más los factores de riesgo que ya conocemos, ¿sí?, durante la anamnesis que realizamos nuestras pacientes durante nuestros controles. La papa, ¿no es cierto?, la mitad de los embarazos cromosómicamente normales, pues, los presenta, ¿no? Miren, en el resultado del screening de la trisomía 21, la edad materna más la beta-HCG libre y PAPA, ¿no?, en suero materno, la tasa de detección
es del 65% de la trisomía 21 y los falsos positivos apenas llegan al 5%, ¿sí? Ahora, hablemos finalmente del screening combinado. Aquí lo que hablamos es que papa en suero es menor, ¿no es cierto?, en lo que respecta a las trisomías 18 y 13 que en la trisomía 21, ¿sí? La beta-HCG libre en suero en la trisomía 21 está elevada, mientras que en la trisomía 18 y 13 es baja. Miren, entonces aquí tomemos en consideración esto, que son parámetros que nos permiten determinar si es trisomía 21, trisomía 13 o trisomía 18. Sumémosle esto a la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, que en la trisomía 13 que habíamos mencionado, que está aumentada a diferencia de la trisomía 18 y 21. Puede ser que en la 13 y la 21 tengamos una translucencia nucal aumentada, pero tenemos estos parámetros como para definitivamente hacer un diagnóstico mucho más certero, ¿sí? Como dice ahí, que el uso de algoritmos específicos para la trisomía 18-13, además del algoritmo de la trisomía 21, mejora obviamente la detención de la trisomía 18 y 13 desde un 75% a un 95%, con un incremento mínimo de las tasas de falso positivo de un 3 a un 3.1%, ¿sí? Entonces, sí, aquí terminamos el primer tema con respecto a lo que es el screening ecográfico del primer trimestre. ¿Sí? Vamos ya a cargar las diapositivas con la ecografía, con lo que respecta al screening ecográfico del segundo trimestre. ¿Sí? Aquí, como ustedes pueden notar, ¿no?, hemos sido muy claros, ¿no? ¿Para qué nos va a servir el screening ecográfico el primer trimestre? Bueno, para detectar trisomías, sobre todo 13, 18, 21. También actualmente se está sumando lo que es el Doppler de las arterias uterinas como un predictor para lo que es la preeclampsia, ¿no? Como un predictor. Entonces, esto también son parámetros que nos sirven para iniciar antes de la semana 16, ¿no es cierto?, con calcio y aspirina, como inclusive ya se cuentan en las guías del Ministerio de Salud y existe abundante evidencia con respecto a esto, ¿no? Y pues hemos visto parámetros muy importantes, translucencia nucal, ductus venoso, hueso nasal, ¿sí? Y a esto se suma pues el screening bioquímico, ¿no es cierto?, que es fundamental para hacer la diferenciación entre uno y otra trisomía. Aparte de aquello, pues sumamos a todo lo que respecta a factores de edad, ¿no? A factores de riesgo, sobre todo pues edad materna, que ustedes pues esto ya lo tenemos más que entendido. Vamos a empezar el segundo tema, ¿sí? Y aquí vamos a hablar del screening ecográfico del segundo trimestre, ¿sí? Esta ecografía se la debería realizar entre la semana 18, ¿sí?, a 24, ¿sí?, de preferencia, pues desde en las guías, sobre todo la guía de Barcelona, que se debería realizar a la semana 21-22 de preferencia, ¿no? Vamos a empezar con esto y pues en esta charla pues quiero comenzar con una frase que decía Isaac Newton, ¿sí? Si necesito ver más allá, me tengo que subir a los hombros de un gigante, ¿no? Realmente la medicina materno-fetal, que es una rama de la ginecología obstetricia, ha avanzado tanto, ¿sí?, que antes la ecografía solo servía hasta cierto punto para ver la frecuencia cardíaca, cuánto pesaba el bebé, si tenía uno la cantidad de líquido adecuada, ¿sí? Por ahí se avanzó algo en lo que respecta a las pruebas de bienestar fetal con flujometría Doppler y también lo que es el perfil biofísico. Actualmente, como ustedes ven, hablan de screening ecográfico en el primer o segundo trimestre, en donde nos permitiría inclusive detectar ya malformaciones ya desde tempranas edades gestacionales. E inclusive, pues, en países como México, Barcelona, pues inclusive no yéndonos mucho más lejos, yéndonos mucho más allá, pues hablamos de Colombia, pues que en donde se hace ya cirugía intraútero, ¿no? Sí, lo cual es bastante importante, ¿no? Ah, miren, como introducción vamos a decir que junto con la anoxia y la prematuridad, los defectos congénitos son los mayores responsables de la morbimortalidad perinatal e infantil. He ahí la importancia, ¿sí?, de realizar estos estudios a nuestros pacientes, ¿sí?
Esta es la importancia, ¿no? Son la causa de complicaciones y secuelas asociadas a diferentes grados de discapacidad que comprometen el desarrollo y la integración social del individuo. Se estima que existe una prevalencia del 3 al 6% y que gracias a programas de cribados dirigidos se ha mejorado pues, la tasa de detección, ¿sí? Esto es importantísimo, como les vuelvo a repetir, que tengamos presente y que solicitemos a todas las pacientes, ¿no es cierto?, que formen parte ya de nuestra consulta. El examen de cribado prenatal incluye la evaluación de la actividad cardíaca, el número de fetos, es decir, hablar de la coronicidad, si estamos frente a una gestación múltiple o única, ¿sí? La edad, el tamaño fetal, la anatomía fetal básica, ¿no es cierto? Aspectos placentarios con respecto a su ubicación, ¿sí? Y como dije anteriormente, se debería realizar entre semana 18 y 22, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hacer, esto vamos a pasar muy rápido porque hablan de los cortes, ¿no? Sí, aquellas personas que realizan ecografía, pues esto les va a servir o sea, mucha ayuda, pero bueno, eh, aquí pues hablamos de los cortos pues, a nivel de cabeza, sobre todo para valorar lo que es cerebelo, fosa posterior, atrioventricular, cavum, septum, tálamos, todo eso. Tenemos a los diferentes cortes, el transtalámico, el transventricular, el transcerebral, ¿no? Miren, estamos aquí con el corte transtalámico, ¿sí? Como pueden observar en la parte derecha de sus pantallas, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Tanto el esquema como la parte ya, la imagen real como tal, en donde tenemos que visualizar las astas posteriores, las astas frontales y de los ventrículos laterales, el tálamo, el giro hipocampal, ¿sí? Y aquí, en este corte, es donde se realiza la medición del diámetro biparietal y el perímetro cefálico, ¿sí? El transventricular, pues como ustedes igual, tenemos un esquema y tenemos ya la imagen real. Nos permite ver astas frontales, cavum septum pellucidum, ¿sí? Astas posteriores del ventrículo, plexos coroides en su interior. Y la medición del atrio ventricular debe ir o debe ser menor a 10 milímetros. ¿Sí? Si tenemos esta medida o nos reportan una medida mayor a esto, pues estamos hablando de una ventrículomegalia. Entonces aquí tenemos que hacer un estudio mucho más detallado, ¿no? La presencia de cavum septum pellucidum, es decir, que si detectamos el cavum septum pellucidum, ¿sí? Dentro de nuestra ecografía o dentro de las imágenes que nos reporta, pues aquí vamos a descartar la presencia de una agenesia de cuello de calloso, hidrocefalia grave, displasia de septo óptico o holoprosencefalia. ¿Sí? En el transcerebral tenemos el cavum septum pellucidum, astas anteriores de los ventrículos laterales, tálamos, cerebelo, y también tenemos que realizar en este corte, como podemos apreciar acá en su lado derecho, en la parte baja, ¿sí? Tenemos ahí una imagen para valorar lo que es la cisterna magna, que debe medir desde 2 hasta 10 milímetros, ¿sí? Tenemos al cerebelo, ¿sí? Y aquí pues podríamos ver también defectos de fosa posterior. Tenemos lo que son los tálamos, tenemos el cavum septum pellucido y tenemos las astas posteriores, ¿sí? La evaluación cardíaca básica, sí, debe, debe constar de la vista de las 4 cámaras del corazón y la frecuencia cardíaca debe ir desde 120 y 160 latidos por minuto. La localización es muy importante para ver, sobre todo ustedes conocen más que nadie, que debe estar al lado izquierdo del tórax, ¿sí? Y hablamos de un cistus normal, ¿sí? Y ocupar el tercio, dice un tercio del área del tórax. La desviación estándar, ¿no? Del corazón debe ser de 45 más o menos 20 grados, ¿sí? Miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que les decíamos, corte básico, ¿sí? 4 cámaras, ¿sí? La presencia, ¿no es cierto?, del tabique interventricular íntegro, agujero oval o foramen oval. También se pueden visualizar la presencia de las válvulas, ¿sí? ¿Ya? Y aquí, pues como ustedes ven ahí, está el corte también de lo que es el de 5 cámaras, de 3 cámaras, para ver inclusive el asunto de los 3 vasos, ¿no? Que es sumamente importante para determinar si estamos frente a una
frente a una transposición de grandes vasos. La 3. La 3. Sí. Miren, aquí podemos también mencionar que la evaluación cardíaca básica extendida, sí, como lo habíamos mencionado, debe constar los tractos de salida de la aorta y de la pulmonar. Aquí debe incluir el corte de 3 vasos tráquea, sí, para evaluar que la arteria aorta, la aorta descendente y la vena cava superior, sí. Gracias a esta evaluación cardíaca básica extendida, se ha incrementado la detección de las malformaciones cardíacas mayores por encima del corte de 4 cámaras. ¿Qué anomalías podríamos diagnosticar? Pues tenemos a las conotroncales, como podemos mencionar la tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, doble salida del ventrículo derecho y del tronco arterial, ¿sí? Es decir, podemos ya detectar o determinar si estamos frente a un bebé con alguna cardiopatía. A nivel de abdomen, pues es importante determinar el situs de los órganos abdominales, el estómago fetal del lado izquierdo, como podemos observar en la imagen, ¿sí? El intestino contenido dentro del abdomen. Aquí podríamos inclusive, en lo que les mencionaba anteriormente, en la ecografía o en el screening del primer trimestre ya se podría determinar defectos de pared como la gastrosquisis, ¿sí? Cordón umbilical, el sitio de inserción a nivel de la pared abdominal, ¿sí? Y también documentar si existen colecciones líquidas a nivel abdominal, ¿sí? A nivel de columna, pues dentro de ellos pues, podemos hablar de una espina bífida, podemos hablar de un mielomeningocele, sí, por defectos, por eso necesitamos que la columna sea valorada, sí. En la ecografía de 18, 22 semanas es importantísima que sea valorada la columna, sí. ¿Ya? En los cortes axiales, pues, y las vértebras, pues podemos ver diferencias anatómicas a cada uno de los niveles. Las torácicas, por ejemplo, y las lumbares son triangulares con respecto a sus centros de osificación y a nivel de lo que es del canal neural. Y la primera cervical es cuadrada, ¿sí? Y cuadrangular, y las sacras son prácticamente planas, ¿sí? Miren, la columna debe tener o debe venir, ¿no es cierto?, el estudio con un plano sagital, como ustedes pueden ver a su lado derecho, ¿sí? Miren, aquí se debe observar los centros de osificación y los arcos posteriores para formar líneas paralelas que converjan a nivel del sacro. A nivel de L2 y L3 debemos visualizar el cono medular, ¿sí? Dentro de las anomalías, como aquí habíamos mencionado, tenemos una anomalía espinal grave como la espina bífida abierta asociada pues con anomalías, o mejor dicho, una anatomía intracraneal anormal. Y tenemos al signo de la banana y el signo del limón, que como ustedes pueden observar a su lado derecho, en la parte baja, ¿sí?, de sus pantallas, tenemos la alteración a nivel intracerebral o intracraneal, ¿sí? Estos son parámetros que se pueden detectar ya desde la ecografía del primer trimestre. Los miembros de extremidades también deben ser valorados, ¿sí? Como sabemos, el periodo de organogénesis es uno de los más importantes y es prácticamente en donde se forman todos los órganos, sistemas y aparatos, ¿sí? Y después del mismo, pues viene la maduración y crecimiento, ¿sí? Por eso es que también en esta ecografía se debe ver ya la diferenciación de miembros y extremidades, presencia o ausencia de las mismas, ¿sí? El conteo de los dedos, tanto de manos como de pies, y también ver si existe diferenciación de los mismos, ¿sí? Miren, en esta imagen, ¿sí?, podemos observar su lado derecho, ¿sí?, aparentemente es una imagen con una cámara gástrica normal, pero si observamos la del lado izquierdo, que está tomada en otro corte,
podemos ver la presencia de algo que se llama signo de doble burbuja, ¿sí? Esto está presente sobre todo en atresia duodenal, ¿sí? Este caso, pues igual se lo presentó en el Hospital Riobamba. Es una paciente igual de 40 años, ¿sí? Segunda gesta. Llegó a realizarse su ecografía de las 32 semanas, ¿sí? Tenía dos ecografías, las que habíamos mencionado, tanto del screening ecográfico del primero como la del segundo trimestre, que reportaba, pues, normal, ¿sí? Durante la realización de esta ecografía, notamos la presencia del signo de doble burbuja, ¿sí? Y pues teníamos ya la sospecha de una atresia duodenal. La paciente fue remitida al servicio de perinatología del Hospital Carlos de Andrade Marín, ¿sí? Y obviamente, pues, y lo que hicieron, pues, es confirmar nuestra sospecha. El bebé nació a las 38 semanas por parto normal en el Hospital Carlos de Andrade Marín, dicho de paso, perdón. Se le hizo un estudio, apenas nació el bebé, perdón, se le hizo una cirugía, ¿no es cierto? Pues sometido a una cirugía como tal, y finalmente pues le hicieron un estudio genético. Dentro del estudio genético podríamos decir que el resultado fue que era un síndrome de Down, eh, un síndrome de Down mosaico, ¿sí? Por eso es que no sé, quizá eso no dio pues lugar a que se haya detectado durante la ecografía del primero y segundo trimestre. Por eso pues traigo a colación esta frase que dice pues que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces es necesario pues tomar en consideración todos los factores de riesgo que tienen las pacientes para pues estar muy alertas y muy atentos a estos diagnósticos, ¿no? Ahora, hablemos de los marcadores de aneuploidías, ¿no es cierto?, en el segundo trimestre. Sí. Miren, por favor ayúdenme apagando el micrófono, ¿sí? Miren, dentro de las cromosomopatías, hablamos que la trisomía 21 se presenta en 1 por cada 80.000 recién nacidos. ¿Sí? De estos, el 0.5 al 1%, pues obviamente presentan estas cromosopatías y el 6% presenta mortalidad perinatal. El 39% pueden ya presentarse abortos espontáneos, ¿sí? Normalmente, cuando tenemos abortos a tempranas edades gestacionales, la principal causa son malformaciones cromosómicas que son incompatibles con la vida, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo para las cromosomopatías, hablamos de una edad mayor a 35 semanas, un embarazo previo con una anomalía cromosómica, un antecedente familiar de una trisomía 21 o cromosomopatía, abortos recurrentes o mortinatos, abortos recurrentes por lo que hemos mencionado, que la principal causa, ¿no es cierto?, en mayor porcentaje, vienen a ser pues las malformaciones cromosómicas, ¿no es cierto? Sí, luego, pues también hablábamos de abortos recurrentes, dentro de abortos recurrentes. Bueno, si se descarta el asunto de malformaciones cromosómicas, pues vienen las enfermedades autoinmunes, como hablamos de síndrome antifosfolipídico, lupus, artritis reumatoide, que también deben sospecharse en pacientes abortadoras habituales. Bien, los marcadores ecográficos sugestivos de neoploidías, sí, nos pueden hacer sospechar de anomalías estructurales mayores como malformativas, que se presentan en el 25% de los fetos con aneuploidías, o marcadores blandos, que están presentes en fetos euploides y aneuploides. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos blandos? Bueno, se los cataloga, ¿no es cierto?, como alteraciones que no pueden ser deformantes, o que pueden ser, mejor dicho, deformantes, pero que no constituyen signos de alerta que están asociados con mayor riesgo. Por ejemplo, no puede estar asociado con una aneuploidía fetal, con malformaciones anatómicas o con restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? Mire, actualmente se habla de ecografía genética, ¿sí?, gracias
aquellas nos permiten evaluar las principales malformaciones fetales. Y dentro de lo que es ecografía genética, pues tenemos que hablar principalmente de lo que es básicamente el screening ecográfico del primer trimestre y el screening ecográfico del segundo trimestre. ¿Por qué motivo? Porque mire, dentro de los marcadores menores de neoploidías podríamos ver pliegue cutáneo nucal aumentado, que habíamos mencionado anteriormente, acortamiento de huesos largos, pielectasias, ¿no es cierto? Hipoplasia de hueso nasal, que está relacionada, como ya habíamos mencionado, con síndrome de Down, intestino hiperecogénico o un foco intracardíaco ecogénico. ¿Sí? El quiste de plexo coroideo, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos el estudio de neurosonografía, puede ser un hallazgo aislado, no patológico, que se presenta en el 1% y que remite espontáneamente en el 90% de los casos entre la semana 25 a 27. No se asocia, miren, con trisomía 21, pero puede asociarse con trisomía 28. ¿Sí? Se mide a nivel de lo que es plexo plano axial, ¿no es cierto? Y no debe ser mayor a 3 milímetros. ¿Sí? Dentro de las recomendaciones que podríamos presentar, ¿sí? Que el cariotipo se debe realizar un cariotipo si la paciente tiene más allá de 35 años o si está asociada a malformaciones. El grado de recomendación es 2A, ¿sí? Y debe realizarse una evaluación de rutina de los plexos coroideos en la ecografía del segundo trimestre. Como grado de recomendación tenemos 3B. Estas recomendaciones sobre todo es para la valoración de quistes a nivel de plexo coroideo. ¿Sí? Dentro de los otros parámetros o de los signos menores hablábamos de la hiperecogenicidad intestinal, que es un marcador común a nivel del tracto gastrointestinal y que se presenta 1 por cada 200 fetos en el segundo trimestre. Del 1 al 4%, es decir, baja, se asocia con trisomía 21. ¿Y cuáles son las principales causas? Hemorragia intraamniótica, insuficiencia uteroplacentaria, fibrosis quística y toxoplasma e inclusive citomegalovirus. Dentro de la fisiopatología por la cual se puede producir este signo ecográfico, como pueden observar al lado izquierdo de sus pantallas, ¿sí? Que es hiperactividad Ya, intestinal. escucho ya. ¿Podrían, por favor, apagar? ¿Sí? Tenemos la dilución de sangre, disminución del flujo sanguíneo intestinal, hipoperitalismo, ¿sí? Alteración de la deglutación, mayor absorción de agua e infección, ¿sí? ¿Ya? Dentro de las recomendaciones, pues sería la evaluación del intestino fetal alrededor de la semana 16 a 24, ¿sí? Grado de recomendación 3B, comparar la ecogenicidad con la del hueso, ¿sí? Grado de recomendación 2A, buscar otras malformaciones o perforación, grado 2B de recomendación, y si la ecogenicidad inferior del hueso pues no es necesario, pues realizar o sea, si la ecogenicidad intestinal es inferior o menor a la del hueso, pues no es necesario realizar una evaluación ecográfica pues adicional, ¿sí? Tomar mucho esto en cuenta, ¿no? Con respecto al pliego nucal, el grosor de la piel de la nuca fetal se produce, ya sabemos, por una acumulación de líquido a nivel de nuca y por debajo de la piel. La sensibilidad de este marcador es del 75%, sobre todo para trisomía 21, con un falso positivo de 1.4%. ¿Sí? El mejor marcador ecográfico de la cromosomapatías en el segundo trimestre es precisamente el pliegue nucal y es por eso que debe valorarse. ¿Sí? El punto de corte es del 5 al 6 milímetros, ¿sí? En el segundo trimestre. ¿Sí? Se asocia con trisomía 21, ¿sí? O síndrome de Noonan, ¿sí? O displasia esquelética, defectos cardíacos y congénitos, también el aumento de la translucencia o el asunto del pliegue nucal. Las principales recomendaciones para este marcador sería que forme parte del tamizaje obstétrico,
entre la semana 16 a 24, como grado de recomendación 3B. Si está aumentado, pues realizar un cariotipo, ¿sí? Grado de recomendación 1 y 2A. Y también realizar una ecografía si, pues obviamente está aumentada, ¿no? Una nueva ecografía, un ecocardiograma, perdón. Obviamente, ¿por qué motivo? Porque se asocia, inclusive si hablamos de trisomía 21 y estamos diciendo que es un marcador muy sensible para el mismo, pues sabemos que los síndromes de Down tienen problemas o tienen problemas cardíacos o pueden hacer cardiopatías con mayor frecuencia, ¿no? El hueso nasal hipoplásico también se debe valorar, como ustedes ven acá en el segundo trimestre, ¿sí? Pero es un marcador aislado, ¿sí? Más sensible y específico para la trisomía 21, ¿sí? En el segundo trimestre no se asocia con ninguna otra aneuploidía. Es decir, si nosotros encontramos un hueso nasal hipoplásico os reporta en la ecografía del segundo trimestre, pues es más que definido, ¿no es cierto?, que estamos frente a una trisomía 21. ¿Sí? También pues, se presenta en 1 a 10% de los fetos sanos y en el 65%, miren, de fetos con trisomía 21 entre las semanas 15 a 24. ¿Sí? Dentro de las recomendaciones, pues no se considera parte de la evaluación de ecográfica de la semana 16 a 24, lo que respecta al hueso hipoplásico, pero sí en la translucencia nucal, como habíamos mencionado. Si se sospecha, ¿no es cierto?, se recomienda la revisión por un experto. Es decir, que en el lugar que estemos realizando salud, ya sea primer nivel, segundo nivel, si nos llega una ecografía, ¿no es cierto?, con estos datos, debemos remitir al nivel superior y en el caso, pues, del segundo nivel, pues nos toca mandar a hospitales de tercer nivel y especialidad, específicamente el área de perinatología, en donde pues está ahí el ginecólogo formado para la detección y el manejo de estas anomalías, ¿no? La arteria umbilical única, pues como hallazgo único no se asocia significativamente con una aneuploidía, pero sí con anomalías cardíacas y renales. ¿Sí? Dentro de las recomendaciones es importantísimo la evaluación del cordón umbilical como parte de la ecografía del segundo trimestre. Es importante evaluar la anatomía fetal, en especial a nivel de corazón y a nivel renal. ¿Sí? Y el hallazgo aislado pues no justifica un cariotipo. Como les decía, ¿sí? Volvemos a repetir, un solo hallazgo, ¿sí?, o un solo parámetro encontrado no hará un diagnóstico. Bien. Podemos también encontrar, y es algo frecuente, la pielectasia, ¿sí?, que es una dilatación del sistema pielocalicial y la incidencia, como ustedes ven en el segundo trimestre, es hasta el 4%, ¿sí? Y se relaciona con trisomía 21 en 1.9% de los casos, ¿no? La medición de la pelvis renal en el diámetro antero-posterior en el corte axial es el cual se debe realizar, ¿no? ¿Sí? Recomendaciones, evaluación del riñón, de los riñones en el segundo trimestre en caso de visualizar una dilatación pielocalicial, una pielectasia, ¿no es cierto? Si es mayor a 5 milímetros, se recomienda un eco ya cuando el bebé nazca, y si es mayor a 10, pues se recomienda una ecografía en el tercer trimestre, ¿sí? Si es, como les digo, un aislado este parámetro o este hallazgo, pues realmente no necesita un estudio o un cariotipo, ¿sí? El foco ecogénico cardíaco, pues se refiere a una área ecogénica comparable con la del hueso con respecto a la densidad, ¿sí? Tiene la misma ecogenicidad, sería mejor dicho el término, ¿sí? Y se encuentra a nivel de la papila ventricular. Tiende a verse en distintos ángulos y se presenta en el 1.5 a 4% de los embarazos normales, y si tiene un hallazgo, ¿no es cierto?, un hallazgo como único, no se asocia con trisomía 21, ¿no? ¿Mm? Miren, como recomendaciones, miren, aquí está la ecogenicidad cardíaca, como en la parte izquierda de su pantalla, y dentro de las recomendaciones, pues el corte, pues básicamente de 4 cámaras en el segundo trimestre. No se requiere una evaluación adicional si es aislado, y si es múltiple, biventricular o en ventrículo derecho, pues es necesario realizar un estudio cariotipo, el cual debería ser realizado en un hospital de tercer nivel.
Y hablamos de la restricción de crecimiento intrauterino, ¿sí? En donde el peso fetal está por debajo del percentil 10, ¿sí? Y el 80% puede ser constitucional y el 15% está asociado a una baja perfusión uteroplacentaria, es decir, por una insuficiencia uteroplacentaria. El 5% se asocia con enfermedades genéticas de trisomía 18 y triploidía. ¿Sí? A diario, ¿sí? Nos pueden llegar productos o fetos, ¿no es cierto?, que tienen bajo peso, ¿sí? Porque hay que diferenciar restricción de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, ¿sí? Son dos términos completamente diferentes. Claro que coinciden en el asunto de que el peso esté por debajo del percentil 10, pero sin embargo, para considerar una restricción tenemos que presentar alteración en lo que es la flujometría Doppler, lo cual no ocurre en un pequeño para edad gestacional. Bueno, dentro de las alteraciones de las extremidades podemos ver un pie en sandalia, que se presenta en el 45% de la trisomía 21, una polidactilia frecuente en la trisomía 13 y una sindactilia, sobre todo cuando hablamos de triploidías. Dentro de las anomalías estructurales ya mayores, podemos hablar de que a nivel del sistema nervioso hablamos de ventriculomegalia. Recordemos que al inicio de esta charla habíamos hablado de, dentro de lo que es neurosonografía, la valoración de atrio ventricular y fosa posterior o cisterna magna, en donde tendría que tener, en el caso de la primera, del atrio ventricular, de 2 a 10 milímetros, y en la fosa posterior, pues no debería sobrepasar los 10 milímetros. Entonces, si tenemos alguna alteración en eso, ya debemos sospechar en ventriculomegalia, prosencefalia, microcefalia, disgenesia de cuerpo calloso o fosa posterior anormal. Con respecto a la holoprosencefalia, dentro de la valoración ya en el screening del primer trimestre, se debe hacer ya la identificación de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto?, y de las fosas posteriores, que dan prácticamente una imagen como de alas de mariposa, se denomina como signo de alas de mariposa precisamente, ¿sí? Y esto descarta prácticamente la presencia de una holoprosencefalia, ¿no es cierto?, desde el screening del primer trimestre. A nivel del músculo esquelético, pues podemos hablar de anomalías de pies y manos, como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior. A nivel de cara, labio leporino, paladar hendido, micronactia, macroglosia, hipo o hipertelorismo, orejas pequeñas o de implantación baja. A nivel de nuca, pues podemos hablar pues, de un higroma quístico. A nivel de corazón, pues cardiopatías congénitas, defecto septal ventricular, tetralogía de Fallot, sobre todo refiriéndose, ¿no es cierto?, al estudio del corazón que se hace. Recuerden el corte de 4 cámaras, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es el tabique interventricular, sobre todo los mayores defectos se presentan a nivel de la porción membranosa, y a nivel de la tetralogía de Fallot, pues obviamente estamos hablando de los tractos de salida, que este estudio se realiza desde las 18 a las 22 semanas, ¿no?, como tal. Tracto gastrointestinal, atresia duodenal y esofágica, como habíamos mencionado, signo de doble burbuja, obstrucción de intestino, hernia diafragmática, en donde prácticamente vemos el contenido abdominal, pues está a nivel torácico y obviamente esto modifica la posición normal del corazón. Tracto genitourinario, hidronefrosis moderada, displasia renal, agenesia renal y también, pues como habíamos mencionado, restricción de crecimiento intrauterino, sobre todo hablando del segundo trimestre. Hablamos de la ventriculomegalia, ¿sí?, dilatación de ventrículos cerebrales por circulación alterada de líquido cefalorraquídeo, mayor a 15, entre 10 y 15 milímetros, sobre todo, ¿sí? Esto se presenta en uno por cada 1000 recién nacidos vivos y pues la incidencia es de 10 a 15% asociada con cromosomopatías, trisomía 21, 18 y 13, triploidía, ¿sí? Y dentro de las causas, pues obviamente genéticas, cromosómicas, infecciosas, hemorragias desconocidas y
e inclusive podría ser un hallazgo transitorio y benigno asociado a mielomeningocele o agenesia de cuerpo calloso. Es decir, que siempre están asociados a alguna otra malformación. Cuando encontremos algún tipo de malformación, siempre es importante, ¿no es cierto?, la verificación o, mejor dicho, buscar más patologías, ¿sí? Por eso es sumamente importante la realización pues, de estudios cromosómicos si la paciente, mejor dicho, si el producto pues, lo amerita. Como les decía, dentro de las recomendaciones, esta es una recomendación 3B, buscar más malformaciones, ¿sí? Buscar infecciones congénitas, sobre todo hablamos de TORCH, Toxoplasma citomegalovirus rubiola, y aneuploidías, ¿sí? Como grado de recomendación 3B. Resonancia nuclear, sobre todo cuando tenemos defectos de fosa posterior, para ver cuál de las diferentes variedades tenemos, ¿sí? Y de acuerdo a aquello, pues dar un pronóstico. Evaluación neonatal, con seguimiento para la evaluación del desarrollo neuronal principalmente, ¿no? La holoprosencefalia, como habíamos mencionado, se presenta uno por cada 10.000 recién nacidos vivos y el 30% está asociado por cromosomopatías de trisomía 13 y 18. Miren las imágenes en la parte inferior derecha de su pantalla, ¿sí? Es completamente diferente, ¿no es cierto?, a tener unos hemisferios pues, cerebrales adecuados que asemejan mucho a una mariposa abierta sus alas, pues es completamente diferente. Por eso les decía que cuando tenemos el signo de la mariposa presente dentro de la ecografía del primer trimestre, se descarta prácticamente la holoprosencefalia. La genesia de cuerpo calloso se presenta en 1.8 por cada 10.000 nacidos vivos y se asocia principalmente con trisomía 13, 18 y también con trisomía 21, sí, está mal, perdón, sí, en el 20% de los casos. ¿Ven? La megacisterna magna, sí, normalmente debe medir hasta 10 milímetros, es lo que habíamos mencionado, que a nivel del corte en donde valoramos la fosa posterior, pues, y también el cerebelo, tenemos que valorar o medir la cisterna magna, ¿sí? Es la medición, pues, en un sentido antero-posterior, en un corte axial, y obviamente se puede asociar con una trisomía 18, ¿sí? Sobre todo si existe una ventriculomegalia franca. También puede ser un hallazgo aislado y que no se asocie con una aneuploidía, sino puede tratarse de un complejo de Dandy-Walker. Para eso es importante la realización de una resonancia magnética nuclear. Como grado de recomendación, pues la cisterna magna debe medirse entre la semana 16 a 24, grado de recomendación 3B. Si es un hallazgo único, no justifica, volvemos a repetir, como un estudio de cariotipo, dado a que no se asocia con malformaciones, simplemente puede ser con aneuploidías, perdón, pero puede estar relacionado con un complejo de Dandy-Walker. El cariotipo, ¿sí? Sí está asociado, pues, siempre y cuando está asociado a otro tipo de malformación como tal. Bueno, si nos referimos al complejo de Dandy-Walker, esta se asocia con el 40% con una malformación, mejor dicho, con una alteración cromosómica, sobre todo en casos de trisomía 13 y 18. En los casos que se presenta uno por cada 30.000 nacidos vivos, y dentro de las variantes podemos hablar de una hipoplasia del vermis caseoso. La única manera de diagnosticar estas variantes del complejo Dandy-Walker es, repito nuevamente, a través de una resonancia magnética nuclear. El higroma quístico, bueno, es un quiste a nivel de occipital y de cuero cabelludo, ¿sí? Puede ser de forma bilateral, como vemos en las gráficas del lado derecho, tanto superior como inferior de las pantallas, ¿sí? Y se asocia con hidros. Menos del 1% se asocia con malformaciones cardíacas y el 45 al 90% se asocia con alteraciones cromosómicas. Y el 75% puede ser un síndrome de Turner. Miren, es por eso que igual en otro caso que tuve igual un síndrome de un higroma quístico, fue valorada en Quito la paciente, confirmado su diagnóstico, regresó porque ella presentaba bradicardia. A la semana que ya regresó de perinatología de la Rademarín,
se evitó el producto, ¿no? Tuvimos que realizar prácticamente inducir el aborto como tal, ¿sí? No tienen realmente un buen pronóstico en el caso de los hidromas quísticos. La fisura palatina es otra de las cosas que se debe valorar, sobre todo en términos generales, lo que es cara fetal, ¿sí? Ya que se asocia con aneuploidías en el 20% de los casos y se relaciona con trisomía 13 y trisomía 18. Hernias diafragmáticas, como hemos mencionado, se presenta uno por cada 10.000 recién nacidos vivos y se asocia en el 20% de los casos con alteraciones cromosómicas, principalmente con trisomía 18. Como les habíamos mencionado, en las hernias diafragmáticas vemos que el corazón está desplazado y la cámara gástrica, ¿no es cierto?, o el estómago en este caso, está prácticamente junto al corazón. Realmente esto trae muchos problemas, ¿sí? Porque crea una hipoplasia, ¿no es cierto?, del pulmón, en donde, del lado en el cual se presente la hernia, ¿sí? Entonces, obviamente, que si no se realiza una cirugía intrauterina, ¿no? Como se realiza en países como había mencionado, con Colombia, México, España, por mencionar algunos, ¿sí? Y cirugía intrauterina para corregir lo que es hernias diafragmáticas, pues realmente la sobrevida o el desarrollo de este bebé va a estar seriamente comprometido, ¿sí? Las cardiopatías congénitas se presentan de 4 a 7 por cada 1.000 recién nacidos vivos y en el 25% de los casos se asocia con aneuploidías. Hablemos de trisomía 18, 13, 21 y los fetos con trisomía 21 pues se asocian con el 40% de los casos con cardiopatías congénitas. Es por eso que hacemos hincapié en el asunto del screening ecográfico del primer trimestre, sobre todo para ver si existen alteraciones a nivel de ductus venoso, ¿sí? Los fetos con trisomía 13 y 18 también se asocian con el 90% de cardiopatía, es decir, mucho más alta, ¿no? Veamos, veamos. Veamos. Uh-huh. Ya está. Esta es la última. Bueno, finalmente, ya para terminar esta charla, vamos a hablar de los últimos marcadores que se debían ver en lo que respecta a la ecografía del segundo trimestre, como atresia esofágica, que se presenta uno por cada 3.000 recién nacidos vivos. Se puede presentar inclusive de manera esporádica, pero del 3 al 4% está asociada con trisomía 18, ¿sí? Miren, aquí podemos ver en la imagen de su lado izquierdo, ¿sí? Un signo pues blanco de lo que es una atresia duodenal, que es el signo pues de doble burbuja, que se presenta en uno por cada 5.000 recién nacidos vivos y en el 40% está asociado con trisomía 21. Es lo que les mencionaba en este caso de esta paciente, ¿no es cierto?, según digesta, ¿sí?, que estaba, ¿no?, llegó a realizarse la ecografía a sus 32 semanas y que pues prácticamente se le notó este signo, ¿no? Al nacer se le realizó un estudio cromosómico, el cariotipo que habíamos mencionado, ¿sí? Y era un síndrome de Down, pues mosaico, ¿no? ¿Sí? Tenía una trisomía 21. Ónfalocele, pues bueno, el ónfalocele, como ustedes ven en la parte superior del gráfico, es un defecto a nivel de lo que es la inserción, ¿sí?, de lo que es cordón umbilical. Se presenta uno por cada 4.000 recién nacidos vivos, de manera esporádica podría presentarse, pero también está asociado con anomalías cromosómicas fetales en un 30%. Bien.
Dentro de lo que refiere a las anomalías esqueléticas, podemos hablar de aplasias, hipoplasias de radio, ausencia de pulgar en lo que respecta a la trisomía 18, el pie varo en trisomía 13, 18 y 21. También podemos ver un onceavo par de costillas en la trisomía 21, que se presenta en el 33% de los casos, y en fetos normales se presenta en el 5%. Derrame pleural, sobre todo, bueno, como podemos ver en el dibujo, ¿no es cierto?, en la imagen del lado derecho, pues obviamente no es una imagen normal en donde vemos una área anecoica, ¿no es cierto?, alrededor de lo que es pulmones, pues esto nos sugiere la presencia de un derrame pleural que está presente en el 5.8% de los casos, sobre todo cuando hablamos de trisomía 21-13 y síndrome de Turner, ¿sí? En conclusión, si se realiza la ecografía, ¿no es cierto?, en pacientes de bajo riesgo, ¿sí?, la sensibilidad como tal, ¿sí?, la sensibilidad y la especificidad determinará, o dependerá del tipo de paciente que tenemos. Si tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, ¿sí?, se las puede catalogar como de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no?, como ya vamos a ver. Y si tenemos pacientes de bajo riesgo, la sensibilidad de la ecografía será del 34% y la especificidad de un 99%. Si le realizamos en pacientes que tienen criterios como para considerarlas de alto riesgo, es decir, como por ejemplo, una paciente sobre los 35 años, paciente con antecedentes de que su embarazo anterior tuvo un recién nacido con síndrome de Down, Turner, ¿no es cierto? ¿Sí? La sensibilidad es del 90% al realizar estas dos esta ecografía, ¿no? La posibilidad de una cromosomopatía con un screening prenatal, ¿no es cierto?, negativo, es del 30%. Por eso, ¿sí?, es importantísimo que si tenemos ya un screening ecográfico del primer trimestre que nos hace sospechar, ¿no es cierto?, que nos sugiere una alteración para alguna de las trisomías, ¿no es cierto?, completarlas con un estudio de vellosidades crónicas, como veíamos en el tema anterior, en el esquema, ¿sí?, para determinar y hacer inclusive un estudio de cariotipo, ¿sí?, para determinar si estamos o no frente a un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Porque miren, solo el 30%, ¿sí?, miren, de la posibilidad de que un recién nacido presente o no algún tipo de cromosomopatía, ¿sí? Esto es muy importante. Recuerden que una sola cosa, un solo signo, no nos da un diagnóstico. Y como en los grados de recomendación, inclusive nos dicen, si encontramos una malformación, es necesario buscar otra, ¿sí? Si existe uno o más marcadores mayores y o dos o más marcadores menores, se aconseja el estudio genético. Es decir, que todavía no podríamos dar un diagnóstico certero hasta que llegue el estudio genético como tal. Ante el hallazgo de un marcador menor aislado, la realización de un estudio genético dependerá del riesgo individual y del marcador encontrado, ¿sí? Esto es fundamental, ¿sí? 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 Listo. Aquí damos por terminado el tema tanto de lo que es la importancia del screening ecográfico del primero y del segundo trimestre. Si hay dudas, preguntas, pues estoy listo para contestarlas. ¿Sí? Si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, listo. Si no hay dudas, damos por terminado esta clase. Estaremos el día jueves con un nuevo tema dentro de lo que ustedes ya tenían la planificación como tal, ¿sí? Ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes. Buenas noches.